Gloria al Señor. Mis amados hermanos, buenas noches nuevamente a todos, en el nombre de Jesús. Voy a invitarlos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 22. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Me ha gustado el nombre de un tema que surge de estos versículos. Se llama La vida y misiones con gozo. La vida y misiones con gozo. Estas palabras, hermanos, que están en este versículo, estas palabras las dijo el apóstol Pablo, un apóstol del Señor, un ministro del Señor, un misionero. Cuando estudiamos la palabra apóstol, concluimos en que es misionero. Alguien que se moviliza, alguien que deja lo suyo y sale y se va con una misión del Señor. Entonces este apóstol, este misionero del Señor, es quien habla, ¿verdad?, esas palabras. Pablo tenía bien claro que el Señor lo había llamado y que el llamado que tenía, que había en su vida, para vivir en Dios y para hacer las misiones de Dios, para servir, Pablo sabía que eso era en él de la mano de Dios, que eso venía de la mano de Dios. Estaba convencido. Esa experiencia que el apóstol Pablo tuvo con Dios cuando perseguía a los cristianos, cuando Jesús se le presentó, cuando le habló, cuando cayó a tierra, cuando había una luz más fuerte que la del sol, cuando está muy fuerte, y le habló y se comunicaron, interactuaron. Su tiempo que pasó ciego después de ver ese resplandor y de escuchar a Dios. Luego cuando lo ministra un ministro llamado Ananías, Pablo experimentó que la experiencia que había tenido, hermano, era real. Como aquel hermoso texto que dice, como viendo al invisible. Aquello se volvió en él o se hizo en él una realidad de la presencia de Dios tratando con él. Lo experimentó en su vida. Y luego la forma también que Dios le habló a Ananías de qué haría con el apóstol Pablo, para qué lo quería. Pablo todo eso lo entendió y lo tomó, hermanos, tan formalmente en su vida. Lo creyó de verdad con profundidad de su corazón. Eso se le fue hasta los huesos. Una convicción tan profunda en su vida de la presencia de Jesucristo, la presencia de Dios sobre él, en su llamado, en su transformación y en su ministerio, para vivir ahora la vida en el Señor. Así que cuando Pablo habla, según el escritor Lucas, las palabras en el libro de los Hechos, él hace mención que todo lo haría con gozo y que terminaría su carrera con gozo. Él declaró, él dijo, él expresó la forma que él entendía
que se debía vivir, y como él entendía también que se debía hacer lo de Dios. Entonces en ello él terminaría su carrera con gozo. Y así también el ministerio que recibió del Señor. Esto a mí me impacta, a mí me bendice, me inspira, me llena de fuerza, me llena de poder, me llena de gozo, me llena de compromiso, de responsabilidades, de deseo, de juventud para servir a Dios, de energía para la gloria del Señor. Hermanos, el encuentro con Dios, escuche bien esto, el encuentro con Dios que tienen las personas o que logran tener por milagro y por amor y misericordia de Dios, hermano, es algo grande y maravilloso, que se debe tener en la vida y vivir entonces con responsabilidad, con verdad, porque lo que se hace allí es algo que hace, es Dios quien hace eso en uno. Es donde hay algo grande entre Dios y la persona que viene a Cristo. Eso viene del Dios que nosotros hemos logrado conocer y entender en lo poco que hemos podido entender. Lo sabemos y la Biblia nos lo enseña, que eso es de Dios, de Dios, de Dios, de Dios. Es una experiencia con algo que no es humano, con algo que no pertenece a gobiernos, con algo que no pertenece a la sabiduría, a la estrategia de los hombres, algo que viene exclusivamente del Creador, del Dios del universo, del Padre del Señor Jesucristo. Lleva a cabo una experiencia grande con el ser humano cuando efectúa ese encuentro con el hombre, ese llamado para venir a Él. Y es en primer lugar para vivir en Dios, para estar con Él, porque para eso nos ha llamado el Señor. Si hay muchas cosas que nosotros entendemos en la Biblia, hermano, de nuestra vida de servicio y de ministerio para Dios, una de las cosas que no podemos pasar por alto es que si el Señor nos ha llamado y si estamos en Él y nos ha hecho un llamado, hemos escuchado su voz, es para hacer muchas cosas en nuestras vidas, pero una de ellas es para que vivamos con el Señor, para que estemos con el Señor. Esa es la base de una carrera, de la carrera cristiana, de la vida en Cristo, de la vida en Dios, de todos aquellos que vienen a Jesús, de todos aquellos que son llamados, no le voy a decir predestinados, que son convocados, que son invitados, que son llamados y le responden al Señor. Para estar con el Señor es con ese fin y para ese fin, para estar con el Señor. De los 12 discípulos dice que los llamó para que estuvieran con Él y también dice para enviarlos a predicar. No misiones sin antes estar con el Señor. No ministerio sin antes vivir con el Señor. No dones sin antes vivir allí con el Señor. No pastor, no apóstol, no misiones, no todo lo que un ser humano puede hacer para Dios, sin antes o sin estar, sin vivir aquello para lo cual fue, en primer lugar, convocado por Dios, llamado por Dios, invitado por Dios. Vivir con el Señor, estar allí. Así son las cosas, hermanos, con el Señor. Cuando eso está en nuestros huesos, en nuestra vida, cuando tenemos eso en nuestro corazón por convicción, por verdad,
que nos consume de lo más interior de nuestro ser, entonces todo tendrá un sentido de verdad, el verdadero sentido de vida, el verdadero sentido de la vida en Dios. Cuando se entiende, se tiene por convicción y se vive, estás en la verdad y en la voluntad del Señor. De ahí depende todo, hermano. Ese es uno de los objetivos maravillosos de Cristo al venir a morir por nosotros. Por eso murió Jesús. Por eso murió Cristo. Su objetivo para con nosotros, que estemos en Él. Ese hecho, porque es en Dios en uno, es una convicción en Dios, un conocimiento en el Espíritu, conocimiento en Dios en nuestras vidas. Escucha esto, es imposible que el Espíritu Santo entonces no inspire a esa vida gloriosa para estar con Dios. Es imposible que no nos inspire Dios a vivir entonces la vida que estamos abrazando, que estamos profesando. Es imposible que el poder del Espíritu Santo, que la presencia del Espíritu Santo, es imposible que no nos impulse hacia Dios. Imposible que no nos levante, que no nos llene, que no nos alegre. Es imposible. Si la vida de Jesús está allí, ahí está el Espíritu Santo, y la vida del ser humano, la vida de la iglesia, la vida de los cristianos, la vida de los hijos de Dios es una vida en el Espíritu. Una vida en Dios. Es la vida de gloria. Es Dios en la persona, en las familias, en la iglesia. Viviendo así, imposible que no seamos inspirados a ser entonces conscientemente esos hijos y esas hijas. Lo contrario a ello es todo opuesto entonces. Y Dios nos llama con verdad para vivir una vida de verdad en su presencia. Entonces, hermano, de esa manera se lleva la carrera de la vida. Viviendo así en Dios, en ese caminar, en ese peregrinaje, esa es una vida de gloria. Desde el primer día hasta el fin. Desde el momento que venimos a Jesús hasta el día que Él nos tiene en la tierra. Debe ser en Dios, y entonces es en Dios esa vida gloriosa que inspira a vivir la vida en Dios. Eso trae vida, trae salud, sanidad, gozo, todo, fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo del Señor es mi fortaleza, mi vitamina de vida para vivir, para caminar toda mi carrera de vida que voy a tener en Dios en este mundo. Voy a vivirla entonces así, porque así debe ser. Y así debe ser en el Señor eso. Una carrera de vida abundante. Un caminar de vida llena. Un caminar con toda la gloria de Dios en la vida. Aleluya. Independientemente de cómo le salga la vida. De cómo le salga en su carrera, en su camino. Independientemente de ello. Dios nos dice, las condiciones son tales que si te va mal, si tienes pruebas, si tienes obstáculos, si tienes tribulación o lucha, tu caminar se detiene y no vivirás así. No existen esas condiciones. Independientemente de lo que surge en el camino de la vida de los hijos de Dios, en el caminar de esa carrera en el Señor, no hay condiciones que Dios nos presente, ni deben haber condiciones del diablo, ni aún ni condiciones de los humanos, ni condiciones de los tropiezos, para que esa vida cambie
en los hijos de Dios. Porque Dios ha dicho, aleluya, que no es con espada ni con ejército, sino que es con su Espíritu Santo. Y es más fuerte, más grande y más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. El apóstol Pablo lo dijo en algunas ocasiones. Pablo dijo que Dios entendería y enseñó que en frente de todo lo que sea que el creyente pueda enfrentar en su camino, dice que es más que vencedor. Somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Entonces Dios no nos pone condiciones. Que la vida tiene que detenerme, que en la vida tengo que detenerme por... En otras palabras, para Dios, Él es consciente, Él sabe, lo entendemos, que en este camino vamos a encontrar muchas cosas y que todo apunta a detener el caminar del creyente. Pero Dios no me ha dicho, tienes que detenerte, tienes que cambiar de actitud y ser diferente, tienes que bajar la guardia, tienes que apagarte por tus problemas. No me lo dijo Dios, el diablo sí lo dice, Satanás lo dice, los hombres lo dicen. Las circunstancias tienden a decirnos eso. Pero el Señor dice que Él va con nosotros. Y dice que todos los días hasta el fin del mundo. Entonces de parte de Dios no hay condiciones que eso debe cambiar en nuestra vida. O que nosotros debemos cambiar y poner condiciones en nuestra ruta, en nuestro andar, en nuestro camino, en nuestra carrera. Debe de ser siempre, aleluya, en el Señor. Así como vino, así va a caminar, así va a andar, así va a llegar, así va a cumplir su meta en el camino del Señor. Luego nos expresamos para Dios. Aparte que ahí llevamos nuestra vida en el Señor y caminamos con Él, nos expresamos con hechos, con la obra en nuestras manos, con nuestra entrega en nuestro servicio, en la obra, en aquello que también nos dice el Señor que hagamos. Porque el creyente es llamado a servir al Señor. Es llamado a servir al Señor. A ser comprometido con el Señor. Desde el momento que viene a Jesús para ese andar, para ese caminar, también el creyente recibe enseñanza, recibe deberes, responsabilidades. Y con esa gloria interior que tiene de parte de Dios, se inspira entonces en su andar, en su caminar, para servir al Señor. En otras palabras, no pierde tiempo, siempre anda repartiendo vida, repartiendo bendición, haciendo la voluntad del Señor. Salí de mi casa con gozo, con alegría, con expectativa de estar aquí esta noche en el culto del Señor. Me vine. En el camino pago con un billete a 50. Me dan el vuelto, pero solo me dan una parte. Pero dentro de mí había un gozo, una paz, una alegría, una paciencia hermosa, una sonrisa que me hacía siempre disfrutar esa gracia en el Señor, sin dejar de pensar que alguien me va haciendo una letra allí. Pero eso no me quitaba el gozo. Estuve enfrente de esas dos cosas, enfrente del gozo y de una molestia, no de un enojo, pero ya había algo que de alguna manera tenía que hacerme pensar o meditar en ello. Hermano, pero de verdad como que no había pasado nada. Dije yo en mi corazón, está bien, no importa, Dios lo bendiga, tranquilo, no voy a pedirle que me regrese. No porque no puedo decir por qué, no, ahí lo voy a dejar. Pero fue una decisión en la gracia y en el amor del Señor. Allá al rato, este muchacho se siente enfrente de mí y me queda viendo. Y me dice, ¿va para la iglesia? Sí, le voy para la iglesia. Y le respondí con la gracia de Dios.
Usted me dice, él es un siervo de Dios. Sabe, me dice, ante toda la gente, yo no puedo hacerle eso a usted, me dice. Tengo que regresarle su dinero. Algunas veces nos lo quedamos con ellos, dice, y algunos dicen, no les importa. Pero yo a usted no le puedo robar. Hermano, me dice, quitazo vuelta. Yo sentí en él gracia de Dios sobre su vida, mi presencia allí, mi forma, y Dios obrando allí, le dio testimonio a ese hombre. Yo le dije, yo sabía que Dios podía tocarle el corazón y regresarme cuenta. Desde ese momento, hermano, ese muchacho, yo miré que su corazón se abrió y una plática de mucha confianza. Y cuando me bajé allí, yo pude mirar aquella cuestión de decirme adiós y de aquel respeto, aquella cosa bonita. En nuestro caminar, según Dios, no quiere que te detengas por nada en este andar en el camino del Señor. Que nada te detenga. Dios no nos ha puesto condiciones para detenernos. No pone ninguna condición. En el camino del Señor, en este andar, según Dios, para su pueblo, no le pone condiciones para dos cosas. Para que cambies de actitud, de parecer, y para que te detengas en el camino, a medio camino. No, es un camino de la vida en Dios. Vienes a Cristo, venimos a Cristo, el ser humano viene a Cristo para caminar con el Señor, para estar con el Señor, para andar con el Señor. Independientemente de lo que salga, lo que surge en el camino, no tenemos permiso, no es voluntad del Señor, no son condiciones ya trazadas por Dios para que el creyente se quede a medio camino. Con esto nos dice también que nos ha llamado para estar con nosotros para siempre, todos los días hasta el fin del mundo, y para vivir con Él por toda la eternidad, porque nos ha tomado como hijos, y es un padre que ama a sus hijos, y se espera que sus hijos también lo amen a Él, lo amen de verdad. Gloria a Dios. Ministerio. Servicio, porque Pablo aquí refiere a las misiones. Un caminar o la carrera del creyente, en este caso es la carrera de Pablo en Cristo y el ministerio que recibió del Señor. Pablo sabía que debía darse en ello porque para ello fue llamado por el Señor. Y en la Biblia nosotros conocemos, hermanos, el testimonio de Pablo en dos áreas. Número uno, el estilo de hombre en Cristo, en medio de lo que fue. Y número dos, su vida de ministerio, su vida comprometida en el servicio, en el ministerio, en el llamado que Dios le hizo para servirle al Señor. Un Pablo entregado, pero también un Pablo de verdad para con Dios. Una vida linda, sin detenerse en el camino. Como alguien dijo por ahí, ni para tomar impulso. Ese testimonio lo tenemos allí. ¿Y qué enfrentó Pablo, tanto en su vida como en su ministerio? Enfrentó cosas duras. Pablo enfrentó aún hasta la muerte en su vida cristiana. Enfrentó aún hasta la muerte en su vida de ministerio. En una ocasión lo dejaron hasta por muerto. Los hermanos lo rodearon y oraron por él y él se levantó nuevamente. Y él decía que no se iba a detener. Le conocemos ese testimonio. Porque, hermanos, esa es la vida que debe ser de los hijos de Dios. Esa es la vida. Pero hay un detalle grandísimo allí, que no lo pasaremos nunca por alto en esta predicación. Es que tanto su carrera en el Señor, su camino en Dios, su camino de vida en Dios, como también su ministerio, aquello para lo cual fue llamado por Dios para servir y vivir en el Señor,
está lo otro maravilloso: que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor, que lo acabe con gozo. Hay otras versiones de la Biblia que no mencionan la palabra gozo, pero Pablo dice que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para anunciar el Evangelio. Con gozo. El gozo lo da el Espíritu Santo en la vida del creyente. Y el gozo del Señor es fuerza. Inspira. Es una acción que revela, que muestra en el que está gozoso. Y es gozoso, muestra que es alguien realizado. Alguien que está haciendo lo correcto. Y su resultado es entonces una expresión de ser realizado en lo que hace y en lo que vive. Y se revela en el gozo. Como quien dice, vivo para esto. Y así hago esto, así lo hago y así vivo. Que termine con gozo mi carrera. Entendía Pablo por qué dijo esas palabras. Pablo sabía cómo debía vivirse en Dios y cómo debían hacerse las cosas en el Señor. La actitud, la forma de vivir y la forma de hacer. ¿Cómo está mi actitud? ¿Cómo está mi interior? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo vivo? ¿Y cómo hago? ¿Cómo soy en este camino de vida en Dios y en aquello para lo cual fui llamado, el ministerio del Señor? Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. Yo dije, para mí, esto no es si no se cuida, si no se es consciente de cómo vivir en la presencia de Dios. ¿Sabía usted, hermano, que en el pueblo cristiano hay gente amargada? En la vida cristiana, en su vivir y en su hacer. No hay gozo, no hay vida, no hay sustancia de vida allí. Y no me refiero a reír. Incluso la sonrisa y la risa puede venir del gozo, pero no me refiero solamente a tener un rostro sonriente y hacer las cosas con una sonrisa, donde la gente puede ver mis mejillas expresando una sonrisa. Es algo que está dentro, hermano, del corazón, que se transforma como en un estilo en sí de vida, y así se vive y así entonces se hacen las cosas. Hay gente que ya no quiere servir a Dios. Que hay personas, sí, creo que hay personas que nunca experimentaron ese gozo de su entrada en Cristo, ni lo han vivido así. Ha sido una vida diferente, una actitud como cuando se hacen otras cosas y no las cosas de Dios, o como cuando se vive sin Jesús, como cuando se vive sin Dios. Pero también entiendo que hay gente que celebró una fiesta cuando vino Jesús. Celebró una fiesta porque algo grande pasó en su vida. ¿Y sabe qué fiesta es? La fiesta que celebra Dios y la fiesta que celebran los ángeles. ¿Qué dice el Señor del pecador que viene arrepentido delante del Señor? Dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Yo le agrego algo que lo considero importante. Si hay fiesta en el cielo, es que hay fiesta en la tierra. Si hay fiesta aquí abajo, es que hay fiesta allá arriba. Y si hay fiesta, significa que lo que ha sucedido entre el hombre y Dios es algo hermoso, digno de celebrar, digno de fiesta, digno de cánticos, de danza, de alegría, de grito, de júbilo. Porque si en el cielo hay fiesta, aquí abajo debe haber fiesta en los que vienen a Jesús. Es que debe haber fiesta. ¿Sabe por qué?
Porque cuando el ser humano viene a Cristo, hermano, viene de una vida de muerte. Cuando nosotros venimos a Cristo, cuando el ser humano viene a Cristo, viene de una vida de muerte. Y el apóstol Pablo lo da como un hecho: muertos en delitos y pecados. Qué fuerte es eso para la gente que escucha y que su conciencia le dice que no viven bien con Dios, que están alejados del Señor. Imagínense qué palabra más fuerte: muertos en delitos y pecados. No hay relación con el Señor, separados de Jesús, aún mencionando el nombre de Cristo, pronunciando su nombre, y aún también involucrados posiblemente en cosas de Dios. Pero fuera del Señor, el ser humano está muerto en delito y pecado. Ahora, si de allí nos levanta Dios, si desde allí levanta Dios al ser humano, si le da vida estando muerto, ¿qué debe haber entonces, hermano? ¿No ha escuchado usted testimonio de personas que hasta los están velando en los féretros y que de pronto dicen, se levantó? Son testimonios los que hay. Hay alegría, hay fiesta. Y cuando en el área espiritual la gente está muerta y viene Cristo y llama a las personas se levantan y verdaderamente ha existido allí una resurrección de vida, el primero en explotar en bomba de fiesta y de alegría y de gozo es el que estaba muerto. Otras personas también, su familia, cuando viene a la iglesia, cuando una persona de estas se levanta para Cristo, debe haber lo mismo. Que la iglesia se alegre cuando un ser querido se levanta para Cristo. Los vecinos también, que antes miraban a esta persona destruida y haciendo mucho daño, pero ahora ha cambiado. ¿Qué pasó cuando se convirtió el apóstol Pablo? Antes de su conversión la gente huía y tenía miedo. Pero cuando Pablo es convertido por Cristo, Pablo estaba lleno de gozo y todas las iglesias tenían paz en todas partes, porque el verdugo de ellos había sido convertido para Cristo. Debe haber fiesta por un encuentro con Dios. Si arriba hay fiesta, es que abajo hay fiesta. Pero si aquí no hay fiesta, también eso me dice, es posible que allá arriba no haya fiesta. Pero yo quiero contarle a usted que yo creo que usted tuvo fiesta dentro de usted cuando vino a Jesús. ¿Cuántos tuvieron fiesta con Jesús cuando vinieron a Jesús? ¿Ustedes tuvieron fiesta? ¿Celebraron? ¿Tuvieron gozo? En mí pasó eso. En mí pasó eso. Algo hermoso pasó en mi vida. Hermanos, si somos conscientes de dónde es que Dios levanta al hombre, de dónde Dios nos ha levantado. Pablo era consciente de dónde Dios lo había levantado. Pablo sabía ahora que esa vida de él, que él tenía ahora, era una vida que Dios le había dado. Una vida nueva en él. Algo extra a la vida que Pablo llevaba. Dios le dio esa vida. Pablo estaba agradecido porque Dios lo había levantado. Pablo estaba alegre. Estaba gozoso. A la iglesia de los filipenses le dijo, regocijaos conmigo, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Le dicen la carta del gozo. Pablo les habla del gozo, recomienda a la iglesia vivir el gozo y le dicen la carta del gozo, Filipenses. Porque Pablo vivía aquello y se lo recomendaba a la iglesia. Fiesta. Como efecto de reconocer y de ser consciente de que Dios lo ha levantado de la muerte. Pablo ahora se levanta para vivir una vida gloriosa en Dios. ¿Cuál debe ser la vida de los creyentes hoy? Hermano, eso no ha pasado de moda. Es el mismo Cristo. Es el mismo Espíritu Santo. Es un trato hermoso de Dios con el ser humano. Recuerde usted cómo se puso cuando vino a Jesús. ¿Qué sucedió en su vida? ¿Cómo comenzó, hermana Mayra, su vida en Cristo? Porque
Su mamá nos da testimonio de cómo eran ustedes. Hoy nosotros damos testimonio de cómo son ustedes. El Señor. Hay un testimonio y que debe ser consciente en nuestra vida para que de esa manera llevamos para Dios. Pero Pablo sí, que remata en mi vida entonces cualquier actitud negativa, extraña, orar en mi vida para vivir el camino de Cristo y aún para servirle a Dios. Pablo dice aquí, con gozo. Así debe ser nuestra vida en Cristo, nuestro caminar en Dios y nuestro servir en el Señor. Una vida con gozo hasta el último día de nuestra vida, viviendo para Jesús así y sirviendo para Cristo así. No perder eso. Yo creo que eso tiene que cuidarse, hermano. Eso tiene que cuidarse. Una pregunta, ¿dónde quedó tu gozo? Si algún día experimentaste un cambio o estás experimentando un cambio, ¿dónde dejaste tu gozo? ¿Qué te lo quitó? ¿Qué te lo cambió? ¿Quién te lo arrebató? ¿Qué hizo que cambiaras esa actitud delante del Señor y esa verdad en tu vida? ¿Cómo fuimos desde un principio? ¿Qué nos cambió la vida? ¿Quién nos quitó el gozo si es que hemos caído en una situación como esa? Según Dios, no va a haber nada en la vida que te robe el gozo de la vida en Cristo, que te robe el gozo de vivir y servir a Jesús. Puedes tener problemas, dificultades y luchas tremendas, pero no es para que nos quedemos en el camino, ni para que le demos a Dios otro rostro, otro estilo, otro corazón u otra cara. Dios no nos ha hecho a nosotros ningún mal. Dios nos ha hecho un gran bien, hermanos. Un gran bien. Y así necesitamos servir al Señor. Cuando a alguien le hace un daño, le causa un daño en su corazón, lo hirieron, lo molestaron, algo le hicieron, se enojó. Escucha la pregunta. ¿Se la va a desquitar con su familia? ¿Qué le hizo la gente de la casa? ¿Fueron ellos los que le causaron eso? ¿Y por qué muchos se la van a desquitar con el papá, con la mamá, con la pareja, con los hijos? Y los problemas que tienen allá llegan a sacarlos a la casa y a destruir la familia en una respuesta a un daño que le han hecho. ¿Por qué sacamos las espinas entre la familia y en las casas y con personas que no tienen culpa, que no han sido los que provocaron un problema en nosotros? Pero mucha gente se saca la espina con otra gente. Tu problema, si alguien se para en la familia y le dice a alguien que anda así, hey, aquí no te hemos causado ningún problema, no te hemos causado ningún daño, ¿por qué te la vienes a desquitar con nosotros? ¿Usted no ha escuchado esas palabras en la familia? ¿Por qué te desquitas con nosotros? ¿Por qué te desquitas conmigo? ¿Fui yo el que te causé o la que te causé esto? Y eso se ve, hermano. Le pongo eso como un ejemplo. ¿Por qué nos vamos a desquitar con Dios y con la gente? Si Dios nos ha hecho un gran bien a nosotros, es digno de que lo reconozcamos toda la vida con alegría y con gozo, reconociendo que Él ha hecho grandes cosas en nuestra vida, que Él se merece mi vida integral en su presencia, en el andar con Jesús y en mi compromiso con Dios. Amados hermanos, para vivir esa vida debe haber conciencia en la persona, debe cuidar su corazón. El enemigo va a usar muchos medios y usa muchos medios para amargarnos, para herirnos, para dañarnos, tropiezos entre los hermanos, tropiezos en los ministerios, cuestiones. ¿Sabía usted que hay gente que dice, algunos hijos por ahí dicen, ser como mi papá en la vida cristiana no quiero, ser como mi mamá, ser como gente de esa iglesia, mejor no, porque posiblemente no ven en ellos lo que piensan que deben tener las personas cristianas. No les hemos dado testimonio. Entonces la gente no quiere ser como nosotros o como muchos cristianos. ¿Por qué, hermano? Porque posiblemente se le ha amargado la vida a mucha gente y no están viendo una vida
de verdad en Cristo que se exprese en las personas, en la vida de las personas. Entonces nadie quiere seguir a personas así, hermano, incluso testimonios de personas así. Para ser amargado como vos o para ser como vos, mejor no. No solamente se permite ser herido, dañado, afectado y amargado, sino que también se dañan a otras personas y les causamos daño desde antes que las personas puedan venir a Cristo Jesús. Entonces, amados hermanos, esto debe ser con cuidado. Hay que declararlo. ¿Cómo va a llegar allá delante del Señor? Que no les, así con una vida que no se le sintió sabor a la vida de Dios, como decepcionado de la vida en Dios. No podemos decepcionarnos de Dios ni de la vida en Dios. Hermanos, cuidemos nuestro caminar entonces en Dios. Cuidemos nuestro camino de la vida en Cristo. Cuidemos nuestro ministerio, aquello para lo cual fuimos llamados por Dios. Cuidémoslo. Hagámoslo de verdad. Que las pruebas en los ministerios, las pruebas en el servicio, las pruebas en el camino de Dios, las pruebas en la vida cristiana, las dificultades, los tropiezos, los obstáculos, etcétera, hermanos, no sean causa para amargar la vida del creyente. Necesitamos llegar allá sonriente delante del Señor. No perdamos ese detalle de vida en la vida de Dios que llevamos, ni en la vida de servicio y ministerio que tenemos de parte del Señor. Lleguémosle con gozo al Señor. Es como la gente que entra con gozo a un trabajo y sale con gozo y se despide excelente. En la vida de Dios debemos cuidar eso, hermano, y procurar vivir una vida agradable en el Señor. Que no le lleguemos allá a Dios decepcionado de la vida cristiana y decepcionado de lo que un día hicimos para el Señor. No, lleguémosle con gozo. Señor, vivo y estoy agradecido contigo y vengo agradecido por lo que hiciste en mi vida. Y lo que yo hice para ti, lo hice de verdad. Lo hice en consecuencia del gozo que tengo en mi vida por la obra que tú hiciste en mi corazón, Señor. Vivir, hermanos, así la vida y llegar allá así. O encontrarnos con Jesús cualquier momento en esa vida de gratitud, de vida cristiana y de vida de ministerio y de servicio al Señor. Cuídese para que no se amargue. Si ya está dañado, afectado, dígale a Dios que lo sane, o que le sane, porque usted necesita vivir la vida que Dios le está ofreciendo. El enemigo es el que inyecta cosas, hermano, y daña los corazones. No culpemos a las personas, no culpemos a la gente, no nos culpemos a nosotros mismos, no culpemos a Dios. Dios ha hecho grandes cosas en nuestras vidas, en nuestros corazones. Él nos ha tratado de la forma más bella y más linda que el ser humano necesita ser tratado. Y nos ha dado una enseñanza tan linda y tan hermosa para que vivamos. Si algo nos ha pasado es porque nos hemos descuidado. Es porque le hemos dado lugar al diablo. Es porque hemos atesorado cosas en el corazón y nunca se las dijimos a Dios. Entonces aquello afectó nuestra vida y nos amargó que no queremos pero ni asistir a un culto. No queremos pero ni servir en nada porque estamos heridos por todos lados, por todas partes. Estamos afectados como un soldado atacado por todas partes. No, Cristo no le ha hecho nada negativo a usted. Cristo no le ha tratado mal a usted. Si algo sucede o está pasando en su vida, yo le diría que hable con Dios. Pero es cierto que los seres humanos le pueden causar tropiezo a las personas. Y pueden ser causa de tropiezo y aún de caída al ser humano. Pero un hijo de Dios que conoce bien a Jesús va a darse cuenta que en este camino se va a encontrar con todo este tipo de cosas. Pero que Dios no nos ha puesto a que miremos testimonios ajenos y que le hagamos caso a la gente para caer o para caer. Tenemos que perdonar. Tenemos también que perdonarnos y perdonar, reconciliarnos con las personas, pero no permitir que eso haga nido en el corazón. Hay mucha gente en las congregaciones heridas y dañadas que ya no tienen gozo de Dios en su corazón. Necesitamos vivir la vida de Cristo para que anunciemos al mundo la vida de Cristo. Hay que cuidarse, que en su corazón no se cargue
de cosas que le amarguen su vida, y que su vida en Cristo y que su vida de ministerio sea una vida llena de desánimo, de decepción, y que ni usted mismo, que ni uno mismo puede experimentar la gracia del Señor. Pablo nos puso las piedras, allí la base nos dice: mi vida y mi ministerio y mi carrera en sí lo llevaré con gozo, terminaré mi carrera con gozo. Así que, hermano, adelante. Si una palabra, aparte de lo que yo le di, el Espíritu Santo le pone en su espíritu y en su corazón, préstele atención a eso. Esta noche el Señor me lo bendiga.